primera vez que no quiero ir. El planteamiento de un auto de fe era, por un lado, una fiesta para el pueblo, en la que se le permitía desfogarse y sacarse, entre comillas, demonios de encima. Y por otro lado, era un acto de propaganda. Era un inmenso altavoz para la Inquisición, para la Iglesia y para el Estado, ya de paso. El gran antagonista de la historia, Celso, se ha salido con la suya, le ha salido bien la jugada y culpa a los protestantes de haber traído la peste y haber asolado la ciudad. Se posiciona frente al cabildo, como hemos visto en el arranque de la secuencia, y frente a la población, ¿no? Y por eso le sale la jugada redonda, ¿no? Porque utiliza el auto para purificar el nombre de Dios, básicamente. ¡Nuestro Dios! ¡El único y verdadero! También es de estas cosas de las que tuvimos que sacar un storyboard y afinar mucho qué queríamos hacer, sobre todo porque lo que es la parte del juicio, en la que simplemente teníamos un decorado bastante pequeñito y el resto se apoyó en un cromo y en una muchedumbre que evidentemente era mucho menor del número de figurantes que nosotros teníamos, ¿no? Y lo que ve es la catedral, pero claro, la catedral en ese tiempo estaba construida o sea, toda la parte de la izquierda no existía tal como está ahora. Entonces, claro, toda esa parte hubo que reconstruirla tal como era en el siglo XVI, con la puerta que tenía en el siglo XVI, etcétera, etcétera. Luego también, por antítesis, de las cosas que más me funcionan a mí o más me interesan dentro de la secuencia es el comportamiento del público. Para los que un auto de fe no dejaba de ser una fiesta. De las lecturas que hicimos es lo que me resultaba más llamativo. No en sí que se quemara a la gente, que ya era como algo que sabía. La realidad es que se subían a los niños en hombros para que vieran bien aquello y era motivo de mofa y escarnio público. Porque pensaban de otra manera, que es una de las cosas, creo, más interesantes que tiene la serie. Que respetamos muchas veces el que, bueno, en ese momento se pensaba de otra forma. Y luego hemos querido llevar la cosa a un extremo bastante crudo, porque creíamos que era un punto de inflexión dentro del capítulo muy importante. Creo que el capítulo se comporta de una manera que afecta tanto al espectador porque hay que pasar por ese pico para luego poder deslizarte hacia el final de la serie. Entonces, en ese punto, la verdad es que hemos pretendido ser crudo desde el primer momento. Yo veo la secuencia y creo que es de los grandes momentos diferenciales de esta serie, probablemente, aparte de estar muy pegada a la realidad, muy dura, muy salvaje. Nos está contando cómo funcionaba el sistema en ese momento, ¿no? Yo nunca había trabajado con fuego, esta es la primera vez que hacíamos una secuencia de acción en la que hubiera fuego y la verdad me preocupaba bastante. Me impone mucho respeto al fuego. Alberto quería que subiéramos hasta el palo y se le prendieran las ropas fuego y desde ahí cayese, con el vestuario del personaje, que era un personaje que iba con un pantalón corto. Al final, pues bueno, por mucha protección que pongas y la verdad que estuvo entretenido. El resultado, que es la combinación de muchos departamentos, que no solo estaban los especialistas, sino también la gente de efectos especiales digitales y reales, más todo el departamento de arte, vestuario, en fin, fue de los días más complicados y más trabajosos. Pero la verdad es que estoy muy contento del resultado final. Tiene un final muy trágico, que la verdad es que espero que la gente se conmueva porque mi madre por lo menos, ya te digo que sí, porque verme ahí atado en el palo, ¿sabes? Gritando, quemado vivo, que me parece una de las peores muertes que se pueden tener, aparte de la humillación pública a la que se somete, ¿no? Que todo ese vía crucis con la borriquita y todos los escupitajos, las mierdas que le tiran, las hostias,
De qué asca. Eso sí que es la peste. La verdad que fue divertido rodarlo y duro también, porque fueron 3-4 días de agonía fingida, pero de agonía. Zúñiga es capaz de ver la partida de ajedrez, la ha estado viendo desde que empezó. Y desde que empezó sabía que si Mateo se quedaba en la ciudad iba a terminar trayéndole problemas. Y de hecho hace mucho ya, hace un par de capítulos, que sabe que si Mateo se queda, él va a acabar mal. Esa nostalgia que tiene el personaje como arranca el capítulo, ¿no? Algo de esto es trágico, esto hay un final ineluctable con el que no me puedo revelar, ¿no? Él es muy consciente de su destino trágico y lo asume y lo acepta. Lo acepta probablemente por amor, ¿eh? Por amor, es lo que no por otra cosa. Sí, es amor. En cierto modo logra su objetivo, que es el de perdurar. Su palacio estará ahí siempre. Pero funcionaba muy bien, ¿no? Esa relación que hay entre el tipo que han quemado su casa y han echado sal para que no crezca nada, y por el contrario la imagen de un muerto cuyas hierbas van a seguir creciendo ad eternum, ¿no? Es muy redicho, pero funcionaba muy bien, la verdad. No sabía nada. Fue un rodaje de madrugada, que aunque fuera en una cueva, pero hay algo que se nota en los cuerpos y en las caras, y Alberto quería que eso estuviera, bueno, pues lógicamente destrozado. Claro, cuando son las 6 de la mañana, pues ya tienes, hay algo que de verdad está ocurriendo en ti, que estás allí después de 45 tomas, ¿sabes? Hay algo que tú ya estás cansado de verdad y la voz sale de otra manera y estás de otra manera. Mi memoria estará ahí. Intocable. Y hay unos textos que son tan bonitos de decir, que son peligrosos también, que por engolosinarte con el texto y disfrutarlo más de la cuenta, ¿no? Que a veces hay que soltarlos y ya está. Sus flores seguirán creciendo siempre. Como si yo estuviera vivo. Ahora tienes la frase más melodramática y más heavy, que es la última frase que le dice Mateo es... Vete. Hace tiempo que deberías haberte ido. Eso es de melodramón grande. No solo lo utilizó para llegar a la Edesma, también lo usó para que descubriera su plan. A mí lo que me parece más interesante del cierre de la serie es que al final te da exactamente igual la trama. Por lo menos a mí me ocurre. Y una vez que me han explicado aproximadamente qué es lo que ha ocurrido, cuál es el final de esa historia de misterio, lo que me interesa de verdad es saber cómo van a acabar los personajes. Qué es lo que le va a pasar a Valerio, qué le va a pasar a Mateo, qué le va a ocurrir a Teresa. Y eso yo creo que ha sido, que es síntoma de que las cosas han funcionado. Era muy difícil que la trama cerrara, pero era mucho más difícil hacer que en un plano emocional el espectador concluyera un viaje y lo concluyera satisfactoriamente, ¿no? Sí, digamos que al final nos pasamos una serie entera hablando de lo importante que es la razón, y el último capítulo es pura emoción. La razón deja de importar y lo que importa es el corazón. Vámonos. Cojamos el primer barco que salga. Donde sea. Vámonos esta noche. Saldrás de la ciudad, pero vivo. Y no creo que más devastado que al principio. Con conocimiento de que es un hombre finito y un hombre enfermo, habiendo vivido un viaje emocional que probablemente hacía tiempo que no vivía, en su relación con Valerio. Y probablemente le toca empezar de nuevo. Creo que está en un punto bastante parecido al que empezó la historia. Un personaje al que se le abren nuevas aventuras y nuevos abismos vitales, una nueva historia por delante y muchas preguntas todavía. Dios castiga la vanidad de los hombres con el dolor y el desamparo. Nadie es más sabio que Dios. De hecho, hay un momento previo a la solución de todo, en el que está el famoso libro en el que la Biblia en la que se han apuntado las cosas. Y Celso le invita, de una manera retorcida, por supuesto, a que desenmarañe esas notas. Pero aún no lo he descifrado. No sé qué significan. Usted es el teólogo. Pero Mateo ahí se da cuenta y le dice, no, mi trabajo ya ha terminado, y el enigma lo termina resolviendo Son nombres. Valerio, al que ha enseñado ya tanto que es capaz de leer
como lee él, por encima de lo que la mayoría de nosotros vemos en la realidad. 1, 7, 1. Cada número es una letra en el orden del abecedario. Encuentra otra identidad en el momento en el que firma como Valerio Larrea, con el apellido de su padre, pero también encuentra una posición y una forma de enfrentarse al mundo desde el conocimiento, ¿no? Y no desde la fe o la superchería, ¿no? Gracias. A mí como final el de Valerio quizás me parezca el más triste porque como que le han puesto un traje y lo han mandado a la oficina. Es un poco como al final de Peter Pan, la madre de Wendy se da cuenta de que Peter Pan está allí y le dice, bueno, quédate con nosotros, puedes vivir con nuestra familia perfectamente. Y entonces Peter Pan le pregunta, ¿pero tendré que levantarme temprano? Sí, claro. ¿Tendré que ponerme un traje y ir a clase y hacer no sé qué y ser un hombre serio y ir a la oficina? Sí, claro. Y entonces saca la espada y dice, ¡atrás, señora! Y sale corriendo y volando por la ventana. Bueno, pues Valerio, tristemente, se ha quedado ahí. De hecho, lleva un traje, ya tiene un trabajo y ha entrado en una vida más convencional, por decirlo de alguna forma. ¿Quién te ha vestido así? Esto es para ti. Bastante gráfico también, ¿no? El libro al otro. Al final se desprende de sus sueños, ¿no? Al final termina firmando un cuadro con el nombre de una mujer, con independencia de que se venda o no. Yo creo que Teresa encuentra un sitio, termina firmando sus cuadros. No me parece un mal final el del personaje. Una mujer con una posición y con un lugar en la sociedad sevillana de la época y en el mundo. Es hermoso. El más hermoso de todo. De hecho, su personaje, que está inspirado en algunas pintoras, Josefa de Óbidos, la portuguesa, firmó mucho tiempo los cuadros con el nombre de su padre y terminó firmándolos con su nombre y haciéndose millonaria. ¿Quién dice eso? Cállese. Nadie le ha dado permiso para hablar. En el ayuntamiento, cuando estoy rodeada de los 24, y es que además era la sensación del espacio y de sentirles todos allí juzgándome, ¿no? Joder, es que disfruto un montón todo el rato. O sea, nunca me había pasado esto de tener que repetir una frase 30 veces y que cada vez me diera más placer. ¿Se necesitan tantos hombres para decir eso? Tiene una semana. Y eso me sabía a gloria. Igual que ese encuentro final que tienen Monardes y Mateo, mientras le está vendando y le está diciendo... Ignoran que la peste no desaparecerá nunca. Bueno, tú y yo sabemos que el problema real de esto que acabamos de superar simplemente es el hombre, no es otra cosa. Y la enfermedad es el hombre. Y ya de paso, pues, en esa secuencia hace una tesis sobre toda la serie. Claro. Ahí está el pensamiento de la serie, ¿no? La triste confianza en el futuro. El hombre. Creo que para nosotros ha sido como cambiar de disciplina, como si fuéramos corredores de 1500 metros y de pronto nos hubieran inscrito en maratón. Por resumir de alguna manera todo lo que ha ocurrido durante estos años, porque ya han sido unos cuantos años. Entonces para todos el volumen de trabajo ha sido bestial. O sea, desde el rodaje, que han sido casi 5 meses, el guión, yo no sé cuántos años entre una cosa y otra ha llevado la escritura del guión, el casting, los ensayos, el día a día, un trabajo bestial. O sea, son más bien es una maratón. Si lo otro son 1500 metros, esto ha sido 42 kilómetros. La suerte que hemos tenido es que ha habido un equipo que ha estado enchufadísimo en todo momento. Un equipo humano, no me refiero ya a técnico o artístico. Todo el mundo ha estado muy enchufado todo el tiempo y con muchas ganas de hacerlo cada día mejor. Y yo creo que eso al final se nota.